y vamos recibiendo con un fuerte aplauso a Juan Pablo Lerman. Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos grandemente. Quiero que grite un fuerte amén, por favor. Ahí como está de pie, levante una de sus dos manitos y diga al Espíritu Santo, háblame por favor. Vamos, dile: Espíritu Santo, tú eres la persona más importante de este congreso y hoy queremos escuchar tu voz. Nos has venido hablando desde temprano con cada uno de los pastores y conferencistas que por aquí han pasado, y queremos que lo sigas haciendo en este instante. Eres bienvenido, te amamos y te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Que alguien diga un fuerte amén y amén. Tome su lugar, por favor, siéntese. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra muy especial. Quiero agradecer públicamente al pastor Chris por esta hermosa invitación. También quiero honrar la vida de mi pastor, quien ha sido mi mentor, quien ha sido mi maestro y con quien sigo trabajando hasta el día de hoy, gracias al Señor. Honro su vida y animo a todos los hombres que estén en este lugar, que están aquí, a que siempre honren a sus pastores y que siempre seamos agradecidos con esas personas que Dios puso antes de nosotros para abrirnos camino y enseñarnos a amar y a servir al Señor. Que alguien diga amén si lo cree, por favor. Y quiero compartirles esta enseñanza que la hemos titulado Las 4 batallas de la vida. Las 4 batallas de la vida. Tengo un primo que fue ciclista y un día le dije: ¿podrías explicarme un poco mejor en qué consiste el deporte? Y él me dijo: primo, hay una forma de practicar el ciclismo donde tú ganas por etapas. Diga conmigo: etapas. Yo no entendía muy bien esa dinámica, porque decía: ¿por qué hoy gana uno, mañana gana otro y después aparece coronado otro como el campeón? Y me dijo: porque hay etapas, y que ganes una etapa no significa que ganarás toda la carrera. Y esa referencia que él me dio fue muy oportuna para construir este mensaje, porque creo que la vida también está llena de etapas. Y hay etapas que usted ha ganado, pero hay otras que podría estar perdiendo. Y he encontrado en la palabra del Señor al menos 4 que hoy quiero mostrarte y que me parecen profundamente necesarias, porque estoy seguro que antes de cualquier respuesta, antes de cualquier reto, antes de cualquier desafío, antes de cualquier medalla que tú te quieras colgar, no sé cómo se llama la tuya. Algunos podrían decir: pastor, la medalla que me quiero colgar es que mis generaciones amen y sirvan al Señor. Otros aquí sentados podrían decir: pastor, la medalla que quiero colgarme es que mi familia sea restaurada para gloria y honra del Señor. Otros podrían decir: pastor, la que me quiero colgar es llegar a la patria celestial y ver a Dios cara a cara. Alguien tiene que decirme amén si lo cree. Pero no sé cómo se llama, pero sí sé que antes de cualquier victoria, por la Biblia encuentro 4 batallas que todos tenemos que ganar. ¿Está listo para aprenderlas? Dele un codazo al que tiene a su lado, dígale: no me vas a distraer, no me vas a poner conversa, que necesito estar enfocado en lo que Dios me va a hablar. Y me voy a basar en la historia de un hombre que estaba en un contexto de vida muy particular. Era el círculo vicioso que había caído en el cuerpo. Cuando estaban bien mal, le pedían a Dios ayuda, Dios enviaba su ayuda, todo estaba bien. Ahora, Gedeón aparece. Sus alimentos y la Biblia
profeta les dice: ustedes están mal porque Dios les dio advertencias y ustedes no las obedecieron. Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad. Quiero que por favor me diga un fuerte amén. Y entonces, luego de esta respuesta de Dios, viene lo que Dios siempre hace cuando va a resolver los problemas de una ciudad, de una familia, de un hogar, de algo. Y es: escoge a alguien. Y en este caso escogió a un hombre. Ahora quiero mostrarle la primera batalla que Gedeón tuvo que ganar, y la hemos titulado la batalla de la mente. Batalla de la mente. Y vamos al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 15, que dice lo siguiente: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, léalo conmigo fuerte, 1, 2, 3: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nuestros antepasados nos contaron? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta. Porque aquí el primer problema que veo de Gedeón es que su mente estaba afectada y Gedeón no pensaba bien de Dios. ¿Está viendo cuando el ángel lo llama? En medio de la peor crisis, Dios se le aparece y le dice: el Señor está contigo. ¿Cuántos les encantaría que Dios le dijera algo así en medio de su dolor? Venga un ángel y le diga: tranquilo, que Dios está contigo. Gedeón, en lugar de gritar amén, se quejó. Y no solamente se queja, sino que culpa a Dios de la tragedia. Y dice: si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos mal? Respóndame esta pregunta: ¿por qué estaban mal? ¿Porque Dios los había abandonado o porque ellos habían abandonado a Dios? Muy bien, cuando una persona no ha ganado la batalla de su mente, no piensa bien de Dios. Y dice cosas como: ¿por qué Dios me permitió vivir esto? Y voy a usar una ilustración para explicarle la importancia de pensar de manera adecuada. Levante la mano todos los que algún día, como buenos latinos, nos bañamos con una cubeta de agua. Levanten las dos para que se vean más. Porque cortaron el agua, porque la presión, gracias Samuel, porque la presión la cortaron. Usted puede ser muy espiritual, pero algún día nos tocó bañarnos con una cubeta. Dígame, cuando usted se baña con la ducha normal, ahora todos los que se bañan con agua fría, al baño, abre la llave. Normalmente usted que hace ahí como que va a la otra vuelta. La otra hasta que va a poder. Muchos de nosotros cuando se baña con una cubeta, usted sabe entonces usted se mete al baño, agarra la jarra, la jícara o como sea que usted le llame eso, y arranca con esto, la espalda, y escuche, cuando termina queda bien bañado, ¿sí o no? Y no solamente queda bien bañado, sino que le alcanza para hacer algo que todos algún día hicimos. Curioso que cuando te entregan los recursos limitados, los administras mejor. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí, pero hay gente que yo dice: pastor, a mí Dios me cerró la llave. Yo siento que yo antes tenía mucho y ahora tengo poco, y no entiendo por qué la abundancia que un día vi hoy se está transformando en escasez. Yo siento que Dios no está conmigo. Vine a romper ese parámetro mental en tu mente y a decirte: es en las crisis donde Dios forja tu carácter, es en la escasez donde Dios te levanta y te construye para que aprendas a administrar mejor lo que Dios da. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy aquí. Cambia tu manera de pensar. Me llamó mucho la atención ver
a estos muchachos que trabajan recogiendo las basuras en nuestras ciudades. Se suben en el carro, se trepan de atrás y todo el día van ahí sin máscara, sin cubrebocas. Y yo dije, ¿cómo hacen? Si el olor de estos carros es horrible. Yo los he visto sentados al lado del carro, destapando una coquita y comiendo al lado de la basura. Digo, si yo a veces voy en mi carro atrás y no lo soporto, ¿cómo lo soportan ellos? La respuesta es esta: nuestro cerebro posee algo llamado plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral hace que de tanto repetir algo y repetirlo y repetirlo, el cerebro lo normaliza. Entonces ahora ya no me huele a basura, ahora me huele a algo normal. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo y haciendo y repitiendo tantos patrones que, aunque son malos, se nos volvieron normales? Escúchame lo que te voy a decir. Para poder ver la victoria de Dios, tú tienes que decirle: Señor, limpia mi mente, cambia mi manera de pensar. Que hay gente aquí que dice: pastor, es que yo no puedo dejar de hablar con esa mujer que no es mi esposa, porque es que si yo dejo de hablar con ella, ¿qué va a pasar conmigo, pastor? Cuando mi esposa no me da nada, yo la busco a ella y ella me da placer. Hoy vine a decirte en el nombre de Jesús: tú sí puedes vivir sin esa mujer que no es tu esposa. Tú sí puedes vivir sin ese negocio ilícito que estás haciendo. Tú sí puedes vivir sin esa droga que estás consumiendo en el secreto. Tú sí puedes vivir sin la pornografía. Tú sí puedes vivir sin esa adicción. Tú no puedes vivir sin Jesucristo. Y mientras no cambies tu manera de pensar, nunca vas a ganar esta primera. Alguien tiene que decirme amén. Gana las batallas de tu mente entendiendo que tu mente tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. El Señor le dice a Gedeón, continúo con la palabra: ve tú con tu fuerza, la que tienes, y vence a los madianitas. Entonces le dice: yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel si mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia? Note esto: Gedeón no solamente pensaba mal de Dios, Gedeón también pensaba mal de sí mismo. ¿Y cuántos de nosotros, llenos de nuestros impedimentos, nuestros obstáculos, nuestros faltantes, hemos llegado a creer que no calificamos para lo nuevo que Dios va a hacer? No aplicamos para que Dios transforme o haga cosas significativas a través de nosotros. Hoy te digo algo: Dios no te escogió porque tú eras muy bueno. Dios no te escogió porque tú eras muy capaz. Dios no te escogió porque tú tenías tremendo apellido. Dios no te escogió porque tú tienes el pelo bonito o el pelo feo como yo que se te está cayendo. Dios te escogió porque Él es bueno y su misericordia es grande. Y si Él puso su mirada sobre ti, es porque hoy te está diciendo en este congreso: en este tiempo contigo también voy a escribir una historia poderosa. Alguien tiene que decirme amén. Pero tienes que cambiar tu manera de pensar. Ahora, esta no es la única batalla que Gedeón tuvo que librar. Había otra más, y es la batalla en la familia. Y es lo segundo que le quiero mostrar. Diga conmigo: batalla en la familia. No dije batalla con la familia, dije batalla en la familia, que es distinto. Batalla en la familia. Dice Jueces capítulo 6 versos 25 al 32. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Algo que me llama la atención de la historia de Gedeón es que Dios lo manda a vencer los madianitas. Pero antes de vencer los madianitas, Gedeón tenía que resolver asuntos internos, y no solamente con él mismo, sino asuntos en su propia casa. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos detrás de esas victorias afuera cuando se nos ha olvidado que dentro de nuestra casa es el primer lugar donde hay necesidad? No estamos hablando de una casa pagana,
Estamos hablando de una casa israelita y Dios le está diciendo a Gedeón: vete a la casa de tu padre y derriba el altar que tu padre le construyó a Baal y el poste que está a la diosa Acera. Uno lee esto de corrido y diría: qué tremendo, pero mire el nivel de perversión que había. No había honra a Dios en esa casa. No había respeto a Dios en esa casa. Y una de las cosas que Dios hace es ordenarle que se derribe ese ídolo y se reconstruya el altar de adoración para Dios. Muchachos, yo sé que las batallas en la casa son muy difíciles, pero ¿cuántos de nosotros hemos usado nuestras propias estrategias? ¿Cuántos de nosotros nos hemos basado en quién alza más la voz, en quién tiene más la razón, en quién se impone más? Pero hoy vengo a decirte: hay un arma poderosa que puedes usar en tu casa, hay un arma poderosa que puedes usar en tu familia, y esa arma es reconstruir un altar para Dios. Cuando en tu casa se busca a Dios, cuando en tu casa hay honra a Dios, cuando en tu casa se lee la palabra, cuando en tu casa se honra, en tu familia se pelea menos. No dije que no se pelea, dije se pelea menos. O sea, sí, pero no tanto. Yo tenía que ir a predicar un sábado a la iglesia y ese día mi esposa se levantó como endemoniada. ¿Alguien le ha pasado alguna vez que usted dice: yo no sé qué le pasó a esta señora? Levante la mano, yo los veo, muchachos, que uno siendo una mansa paloma, y yo no sé esa señora qué le pasó. Se le metió el espíritu de mi suegra y ahí estaba, se levantó con ganas de pelear. Y entonces me empezó a decimos nosotros en Colombia, me empezó a torear. Y yo traté de evitarla y de evitarla y de evitarla, y al final dije: pues no le voy a decir nada. Y me fui para la iglesia y no le respondí, ya que no sabe, en lugar de calmarse le dio más rabia y me mandó un mensaje por WhatsApp. Yo fui, prediqué, terminé de predicar, fui a mi oficina, tomé mi celular y ahí estaba el mensaje de esa mujer. Levante la mano todo el que algún día ha peleado por WhatsApp. Vamos, levanten las dos para que se vean más. Es que es tremendo pelear por WhatsApp. ¿Cuántos dicen amén? Increíble, adrenalina pura. Cuando yo leí el mensaje de esa señora, yo dije: pues esto no se va a quedar así. Porque mi esposa es impulsiva, yo soy más reflexivo. Es decir, ella habla sin pensar, yo pienso antes de hablar. Pero ese día dije: esto no se va a quedar así. Esta señora me dijo una cantidad de cosas que yo le voy a responder. Así que cerré la puerta, saqué mi celular y empecé a escribirle. Salía a fuego, hermano. Le escribí un mensaje a esa mujer que yo dije: cuando ella lea esto, va a quedar así, vea, rendida, porque ella me quería hacer sentir mal, pero yo la voy a hacer sentir peor, sin ninguna palabra obscena, sin ninguna vulgaridad, pero siendo muy hiriente. Eso. Y cuando ya iba a mandar el mensaje, una voz habla a mi espíritu y me dice lo siguiente: no le digas nada. Y yo cuando escuché esa voz dije: te reprendo en el nombre, y que no le diga nada. Claro que le voy a decir. Pero la voz vuelve y habla y me dice: no le digas. Necesito que este auditorio me ayude, por favor, a decirlo. No le digas. Yo le dije: señor, eso no es justo. Mira todo lo que esa señora me dijo a mí, ¿cómo yo no le voy a responder? Y vuelve la voz a decirme: no le digas. Señor, está bien, no le voy a decir nada, pero le voy a tomar un pantallazo y lo guardo para una pelea en el futuro, porque estaba bien buena. Estaba bueno lo que estaba escrito ahí. Y el Señor volvió a repetirme y me dijo: no le digas. Dejé presionado en contra de mi voluntad y se borró el mensaje. Llegué a la casa. ¿Se acuerda que le conté que ella es impulsiva? Pues ella habla y se le olvida lo que dice. ¿Alguien tiene una esposa así también? Levante la mano. Se le olvida. Yo he tenido que grabarla para dejarle evidencia, decirle: miren lo que usted se transforma, mija. Yo llegué, entré a la casa y ella estaba sentada en la sala, y cuando yo entro me dice: ¿cómo te fue, príncipe?
Príncipe, esta ya está loca. Yo me fui para mi pieza porque a mí Dios me dio una orden y la orden era: no le diga. Me acosté a dormir. Al otro día yo tenía un viaje a una muy bella ciudad que se llama Medellín a predicar. Y me dice mi esposa: príncipe, ¿quieres que te lleve? Y yo le dije: no, tranquila, un discípulo de la iglesia me va a llevar al aeropuerto. ¿Seguro? Yo le dije: seguro. Y me fui. Llegué a predicar esa noche. Cuando terminé, siempre le hago una videollamada a mi familia, les cuento en dónde estoy. Entonces ella me contestó y me dice: ¿cómo estás, bebé? Yo le dije: bien, pásame a los niños. Entonces hablé con los niños. Yo: hola, hijo, mira. Después pasó mi hija: hola, papi. Yo: hola, mi amor. Y por allá atrás en la llamada ella decía: dígale a su papá que pase, dígale que pase. Yo le dije: bueno, mi vida, te amo mucho, te mando un beso y chao. Colgué. Porque a mí Dios me dijo: no le diga. Yo estaba en pura obediencia. Me fui a dormir. Al otro día era lunes festivo, un día feriado. Prediqué y me dice: amorcito, ¿necesitas que te recoja? Yo le dije: no, el hermano que me llevó ayer me va a recoger hoy, gracias. Llegué, la recogí, fuimos a un restaurante muy lindo, los invité a comer, le dije: pida lo que quiera. Porque uno puede estar bravo, pero hermano, el estómago no tiene la culpa. Comimos lo que fuera. Ella me hablaba y yo le respondía: quiero que me entiendas, pero tú ahí y yo aquí. Nos fuimos para la casa, ella me buscaba al lado, pero yo estaba en la orden que gravitaba en mi mente, que era: no le diga. Llegué a la casa, acostamos a los niños, hicimos el devocional con ellos, me fui a la cama y esa mujer se fue a bañar. Yo me quedé acostado. Cuando va saliendo, hermano, se puso una pijama mundana. Cuando ella hace eso, yo me arropé, hermano. Yo me escondí y yo me quedé quietico. Yo le dije: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo traté de hacerme el dormido, hermano, y tengo que decirlo. Caí. 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 Porque a mí Dios me dijo: no le diga. No me dijo que no le hiciera nada. Pero saben, muchachos, el problema quedó completamente resuelto. Porque cuando tú tienes una vida con Dios, tú no te mueves por tus impulsos, tú te mueves por la voz de Dios en tu vida. Hay hombres aquí que cuando empiece a crecer ese altar con Dios, se van a dar cuenta de que aquel versículo donde Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Te vas a dar cuenta que ya no van a ser tus reacciones naturales y humanas, sino que ahora el Espíritu Santo te va a enseñar a hablar de forma correcta, a reaccionar de forma correcta. Has tratado de resolver los problemas en tu hogar. Hoy vengo a decirte: no será que lo que nos está haciendo falta es volver a lo que pastor tras pastor, mensaje tras mensaje, Dios nos ha hablado en todo este congreso. ¿No te has dado cuenta que el Señor te está diciendo que la solución no está en tu dinero? ¿No te has dado cuenta que la solución no está en otro país? ¿No te has dado cuenta que tu solución se llama volver al lugar secreto y levantar un altar para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Alguien tiene que levantar la mano derecha y gritar amén en esta tarde. Levanta un altar para Dios otra vez, y tu familia va a tener victoria, y en tu familia vas a ver el cambio. Gedeón no se fue a pelear con su papá. Gedeón simplemente derribó el altar pagano y reconstruyó un altar para Dios. La historia bíblica nos dice que al siguiente día la gente del pueblo fue a buscar a aquel que había hecho eso. Y qué curioso que cuando tratan de atacar a Gedeón, el que lo defiende es su propio padre.
Su padre, que tenía un altar pagano a un Dios que no era Dios, ahora al ver la reacción de su hijo, en lugar de ponerse en contra de su hijo, se pone a favor. Porque cuando tú levantas un altar, tú mueves el corazón de tu familia. Cuando tú levantas un altar, tú mueves el corazón de tus hijos. Cuando tú levantas un altar, tú mueves el corazón de tus generaciones. Has tratado de hacerlo con elocuencia, has tratado de hacerlo con razón, has tratado de hacerlo con palabras, pero hoy vengo a decirte, no hay palabras más poderosas que las que se mencionan de rodillas solo en un lugar, diciéndole a Dios: yo no puedo, pero contigo lo puedo todo. Alguien dígame amén y alabe a Jesucristo, por favor, en esta tarde. Levanta un altar para Dios. Ahora hay otra batalla que tenemos que ganar, y es la batalla contra la duda. Batalla contra la duda. Gedeón empieza a ver la respuesta de Dios, pero note cómo la guerra que tenía contra los madianitas no empezó con los madianitas, empezó con él mismo. El reto que Dios le trazó, porque Gedeón no fue a enfrentarse con los madianitas porque él quiso enfrentarse con los madianitas. Gedeón fue a hacer eso porque Dios se lo mandó a hacer. Y seguramente aquí hay gente sentada que me entenderá. Hay tantas cosas que nosotros estamos haciendo no porque las escogimos, sino porque Dios las escogió por nosotros. Si hubiera sido por mí y Dios hubiera tenido de mí demasiada misericordia, yo hubiera venido a este congreso perfectamente a tocar la batería, porque eso era lo que yo hacía. Tocar la batería. Gracias, que Dios te dé un árbol de servilletas, Samuel. Sí, te lo puedes llevar también para que te bañes ahorita. Pero un día Dios me sacó de la batería y le plació hacerme su siervo y compartir la palabra del Señor. Es decir, yo no estoy haciendo esto porque yo lo escogí. Lo estoy haciendo porque Dios me obligó. Levante la mano todos los que me entienden, a ver, que dicen: pastor, yo ni sé qué estoy haciendo aquí. Fue Dios el que me llevó acá y aquí terminé. Pues bien, así estaba Gedeón, arreglando su vida de adentro hacia afuera. Antes de cambiar a los madianitas y de vencerlos, tuvo que vencer sus pensamientos y entender que si Dios lo había llamado, Dios lo iba a respaldar. Lo vuelvo a repetir, que si Dios lo había llamado, Dios lo iba a respaldar. ¿Qué cosa te entregó Dios que tú no querías y la estás viendo tan grande y tan difícil? Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: si Dios te dio la tarea, Él te va a ayudar a cumplir esa tarea también. Ahora, alabe a Jesús si quiere hacerlo, por favor. Lo otro es que lo lleva a reparar las cosas dentro de su casa. ¿Y por qué dentro de su casa? Porque tenemos que vencer ese argumento de que aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo me recogerá el Señor. Amén. Yo lo creo. Padre, dale salud a esa garganta. Yo lo creo. Pero hay gente que se ha escudado en este verso para cancelar otros. Para cancelar cuando Hechos 16:31 dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y también cancelan aquella recomendación que Pablo le da a Timoteo cuando le dice: si alguno desea a Dios, buena obra desea, pero es necesario, entre toda la lista que menciona, que aquel sea, escuche bien, un buen mayordomo de su propia familia. Es decir, servir a Dios no hace que yo tenga una mala familia. Al contrario, yo debo empezar a dar ejemplo en mi casa, a dar ejemplo en mi hogar. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Y por eso Dios lo lleva a arreglar las cosas en su casa. Te voy a dar victoria afuera, pero necesito primero victoria en tu casa. Te voy a ayudar con los retos que están afuera, pero necesito que tu casa esté bien. Y entonces Gedeón empieza a ver la victoria de Dios. Dice la palabra que de repente sale, el Espíritu Santo lo llena, toma un cuerno de carnero, lo suena. Yo escuché un chofar por aquí, no sé si por ahí esté, que lo puedan sonar. Y dice que cuando lo suena, le salen. Si estaba o no estaba. Cuando Gedeón hace eso, le sale un ejército de 30,000 hombres. El hermano ahí está pidiendo almuerzo ya.
32,000 hombres le salen a Gedeón. O sea, el tipo que no tenía nada, ahora lleno del Espíritu Santo, tiene un ejército para enfrentarse a los madianitas. Las cosas se le estaban dando. Diga conmigo, las puertas, fuerte diga, las puertas se le estaban abriendo. Todo iba bien. Las cosas en la casa se arreglaron. Él estaba viendo la respuesta de Dios. Ahora tiene un ejército de 32,000 soldados. Pero viene y lo asalta la peligrosa duda. Va y ora y le dice: Señor, gracias por todo, pero tú sí vas a estar conmigo. Tú sí me vas a dar la victoria. Todo le estaba diciendo que sí. Pero cuando tú tienes duda, la duda te hace pensar que Dios te abrió puertas solamente para ilusionarte. Y hoy te voy a decir algo: cuando Dios está contigo, Él te va a empezar a dar pequeñas victorias. Pero yo sé que es difícil confiar en medio de esos momentos. Pero tengo que decirte, en medio del camino del cumplimiento del propósito de Dios, tendrás que enfrentarte tarde o temprano con la duda. Así no, diga amén. Así es. Y entonces se va con un paño de lana y dice: vamos a hacer algo, Señor. Yo lo voy a dejar aquí afuera. Y si mañana el pañuelo está mojado y el piso está seco, sabré que tú estarás conmigo. Y así fue. Se fue a dormir, se levantó, tomó aquel paño y cuando lo exprimió llenó una taza completa. Dios le estaba diciendo: claro que voy a estar contigo. Y mire lo que hace la duda. Dios le acaba de confirmar. ¿Y sabe qué hace Gedeón? Otra señal. Y él sabía que estaba canzoncito y le dice: Señor, perdón, pero permíteme otra petición más. Voy a poner la lana, pero esta vez quiero que todo esté mojado y la lana esté seca. Y Dios, tan lindo y tan misericordioso, al otro día hace exactamente lo que él pidió. Se dio cuenta a través de esa señal que todo estaba bien. Y con esto no le estoy diciendo que ahorita al final les vamos a vender la lana de Gedeón. Más bien quiero llevarte a un nivel más alto y un nivel mayor. La Biblia dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Hombres que me están escuchando aquí, tienes que dejar de basarte solo en simples señales y volver a confiar en las palabras y en las promesas de Dios. Si Dios te dijo que lo iba a hacer, confía en Él. Si Dios prometió que iba a restaurar tu hogar, confía en Él. Pastor, pero yo estoy viendo que las cosas van al revés. Confía en el Señor. Si Dios te prometió que va a levantar tu ministerio, confía en el Señor. Si Dios te prometió que tus hijos van a crecer en bendición y los que se apartaron del camino volverán a Él, confía en el Señor aunque tus ojos no lo estén viendo. Alguien tiene que decirme amén. Pastor, mi sueño es demasiado grande y yo no tengo el patrocinio de un apellido, yo no tengo el patrocinio de un hombre. ¿Quién te dijo a ti que tú necesitas un hombre? Tú necesitas a Jehová de los ejércitos a tu lado, y Él es capaz de levantar al anónimo, Él es capaz de levantar al menesteroso, porque eso es Dios. Toma de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Alguien dígame amén en esta preciosa tarde si lo cree. Venza la duda, vénsala. Una cosa es dudar cuando las cosas salen mal, otra cosa es dudar cuando todo se está dando. A mí me pasó. Hace un año mi esposa casi se me muere por un shock séptico. Casi se nos va, casi. Bendito sea el Señor, le guardó la vida. Pero pasaron muchas cosas en ese momento. Yo era el pastor de jóvenes de la iglesia. Mi pastor me dice: hijo, Dios te ha llamado al evangelismo y ahora vas a servir a Dios por fuera de la iglesia. Vas a seguir bajo mi autoridad, pero ya no vas a ser más el pastor, ahora vas a salir. Y el problema no era solamente eso. El problema era que un mes antes yo había tomado con mi esposa la decisión de que ella no iba a trabajar más. Mi esposa es médico. Y dijimos que no iba a trabajar más porque ganaba muy bien, trabajaba para una muy buena clínica en mi país, pero había un problema. Le pagaban muy bien, pero su disponibilidad de tiempo para la familia era muy poca. Y nuestros niños están pequeños y tuvimos que colocar en una balanza: o traemos dinero o traemos tiempo a esta familia, porque algo hay que sacrificar para hacer cambios. Y tomamos la decisión de que ella sacrificara su trabajo y ahora yo iba a estar al frente de todo. El problema, o mejor, la bendición,
es que Dios había destapado un pozo para nosotros a través de las redes sociales que yo nunca busqué, que yo nunca anhelé, que yo nunca pedí. Y por la misericordia de Dios, un día una de estas plataformas me dijo: mira, tu canal ha alcanzado muchas reproducciones y ahora te vamos a pagar. Y empezamos a recibir una bendición inesperada. Escúcheme, inesperada. Entonces yo dije, bueno, si ya no tengo la empresa, pues por lo menos tengo a este otro recurso que Dios me dio. Pues no hay problema que no trabaje. Pero que no sabe dónde grabamos las prédicas. Pregúnteme dónde grabamos las prédicas. En la iglesia, como el pastor de jóvenes. Y ahora me dicen que yo no voy a ser pastor de jóvenes. Entonces yo dije, no tengo la empresa de mi esposa, no tengo iglesia para grabar las prédicas. ¿Y ahora qué? Y mi pastor me dice: es que usted va a ser evangelista. Y yo le dije, amén. El problema es que la formación mía sigue siendo la misma hasta hoy. Ojalá Dios así lo permita siempre. Pregúnteme cuánto cobro por predicar. Pastor, pregúnteme. Nada. Nada. O sea, yo tengo la agenda llena de invitaciones, pero no tengo ni idea de cuánto me va a dar el Señor. Porque un día aprendí que lo más importante no era el dinero, sino la palabra, y Dios iba a encargar del resto. Y eso suena hermoso. Otra cosa es usted teniendo una lista de gastos, sabiendo cuánto tiene que pagar y no sabiendo cuánto gana. Levante la mano todos los empresarios que están aquí, por favor. Empresarios, negociantes, gente que depende de sí misma. Levante la mano. Ahora los entiendo, hermano. Yo antes tenía un salario, yo vivía con mi salario. Ahora no. Ahora sé cuánto gasto, pero no sé cuánto gano. Y en ese momento esa transición fue muy difícil. Y ahí fue donde apareció la duda. ¿Y sabe qué me decía la duda? ¿Y cómo vas a hacer para pagar la casa, el colegio de tus hijos, la comida? No todos los días son fáciles, no todos los días son buenos. A veces hay días buenos, a veces hay días difíciles. ¿Qué vas a hacer? Ya no tienes la empresa de tu esposa. Y yo estaba dudando. Y entonces en ese momento me entra una llamada de un empresario de la iglesia y me dice: pastor, él es dueño de una marca de un producto a nivel nacional. Y me dijo: pastor, yo quisiera que tú nos ayudes dando una conferencia empresarial. Yo le dije: listo. Pero no se lo dije por fe, se lo dije por necesidad. Yo dije: pues con esto, pues ahí voy. Va. Quiero que trates una conferencia de esto. Yo, listo. Yo me metí con Dios, hermano. Empecé a escribir en ese computador, alisté la conferencia. Una noche antes de la conferencia, la duda me asaltó. Yo dije: yo le voy a cancelar a este señor la conferencia. Se la voy a cancelar. Pregúntame por qué. Porque yo no soy empresario. Pregúnteme cuántos empleados he tenido bajo mi cargo. Ni uno. Pregúnteme cuántas empresas he fundado. Ni una. Pregúnteme a cuántos desayunos de empresarios he estado ahí con ellos. Pregúnteme. A ninguno. Entonces la duda me dijo a mí: tú no estás en ese nivel. Y yo iba a cancelar, pero la necesidad no me dejó. Entonces, menos mal la conferencia era virtual. Yo me puse loción porque así no me olieran ante todo el caché. Prendí el computador y yo le dije, antes de esa conferencia me arrodillé y yo le dije: Señor Jesús, tú sabes que yo no soy empresario. Tú sabes que yo no tengo los pergaminos que ellos tienen. Tú sabes que yo no he fundado las empresas que ellos han fundado. Pero si tú me abriste esta puerta, yo te pido, por favor, ayúdame y respáldame, Señor. Pon palabra en mi boca, porque yo no puedo si tú no estás conmigo. Amén. Me senté, abrí el computador y cuando la gente entró, yo dije: buenos días. Por dentro lleno de miedo, pero por fuera que no se note nada. Y empecé a dar la conferencia. Cuando se acabó la conferencia, empezaron a escribir en los comentarios de Zoom: nunca antes había escuchado algo así. ¿De dónde sacaron a este muchacho? Había un dueño de una empresa multinacional que trabaja con petróleo y dijo: ¿cómo hacemos para que él se vuelva el representante oficial de nuestra marca en el país y de todas las conferencias? Dile que cuánto cobra. Y hoy debo decirles que para gloria y honra del Señor, después de eso empecé a viajar como pastor, a predicar la palabra por donde Dios me llevaba, sintiéndome como me siento hoy, el más pequeño de todos. Pastor Chris, gracias por este honor y este privilegio, pero ni yo entiendo por qué Dios me trajo hasta aquí. Pero sabe lo que le quiero decir: para gloria y honra del Señor, no he tenido ni tiempo ni necesidad de tomar esa propuesta que me hicieron allá, porque Dios me enseñó aquel día: si tú me tienes a mí, lo vas a tener todo.
Tu esperanza no está en el dinero. Tu esperanza no es la empresa de tu esposa. Tu esperanza no es el lugar donde tú estás. Tu esperanza es que mi presencia esté contigo en todo momento. Alguien tiene que decirme amén. Vence la duda con la poderosa palabra de Dios en tu vida. Y aquí viene lo último que le quiero mencionar, y voy a pedirle al hermano del piano que nos pueda ayudar. Entonces vamos a recapitular. ¿Cuál fue la primera batalla que le hablé? La batalla en la... Más fuerte, batalla en la... La segunda batalla es la batalla en la familia. La tercera batalla es la batalla contra la duda. Y aquí viene la última, la cuarta. Batalla contra la desobediencia. Resulta que Gedeón, Dios lo convence de ir, le confirma que está con él y Gedeón arranca. 32,000 soldados. Pero hay una novedad. Recordemos que la Biblia nos menciona que los madianitas tenían un ejército de 135,000 soldados. 135,000 contra 32,000. Es que yo entiendo el miedo de Gedeón. Dios a veces nos pone frente a unos retos que usted dice, Señor, ¿no había uno como más acorde a mí? O sea, en la librería de los retos no había uno más pequeñito, pues, como para ir de menos a más. No, el Señor a veces te pone a enfrentarte a cosas que tú no eres capaz. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres capaz, no lo necesitas a Él. Y cuando lo saques adelante, te llevas tú mismo la gloria. Y Dios se va a asegurar de ponerte frente a circunstancias de las cuales una vez salgas, tú puedas decir, si no hubiera sido por ti, Señor, yo no estaría aquí, no tendría esto, no sería quien soy, si no hubiera sido por ti, Señor. Por eso tu historia está manchada, está pintada con la sangre de Cristo. Y si todavía no lo está porque viniste a este congreso por primera vez, hoy Dios lo va a hacer. 32,000 salen a la guerra. Y mira lo que dice Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7 versículo 2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Míreme a los ojos, míreme. 135,000 contra 32,000. ¿Ventaja o desventaja? Muchachos, otra vez. ¿Ventaja o desventaja para el pueblo? Ya estaban mal. O sea, no habían peleado y ya estaban en desventaja. Y viene Dios y le dice, oiga, usted tiene mucha gente. Yo que me imagino a Gedeón diciendo, ¿qué? O sea, usted me trajo hasta aquí, me sedujo, me convenció, me metió. Ahora me está diciendo que tengo mucha gente, si antes me están haciendo falta. Dijo, no, hay mucha gente. Párese y diga lo siguiente. Por tanto, dile al pueblo que a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya para su casa. Así que 22, uy, no. Este tipo no tenía un ejército de hombres, tenía un ejército de gallinas. 22,000 se le van, se para y dice, el que tenga miedo de pelear contra los madianitas, bien pueda, regrese para su casa, no pasa nada. Sus manes dijeron, aleluya. 22,000. Se queda con 10,000. Note esto, míreme a los ojos. Aquel que estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, Dios ahora lo está debilitando. Aquel que está marchando hacia donde Dios lo llevó, ahora el mismo Dios le está reduciendo su fuerza. 10,000. Y no voy a seguir leyendo, pero léalo usted. Dios le dice, todavía hay mucha gente, hermano. No, yo creo que Dios dijo, no. ¿Y ahora qué? Otra prueba. Vamos a llevarlos a que tomen agua. Y vas a prestar atención porque hay dos formas de tomar agua. Unos se van a agachar y van a pegar su boca directamente al agua. Y otros con sus manos van a tomar el agua y la van a lamer como si fueran perros. Sepáralos.
Gedeón los separa. A un lado deja 9,700 que dijo, uff, qué cochinos estos 300. Y al otro lado quedan los 300 que tomaron el agua con su mano. Y Dios dice, muy bien, esos 300 son tu ejército. Está notando que de forma milagrosa Dios le dio 32,000 soldados y en obediencia se los quitó casi todos. La batalla contra la desobediencia tarde o temprano te va a llegar. Dios te va a poner en situaciones donde va a medir qué tan obediente eres. Porque cuando tienes un espíritu obediente, cuando desarrollas el carácter de un hombre obediente, sabrás que la obediencia tiene que estar acompañada de algo llamado fe y confianza en el Señor, diciendo, Dios, yo no entiendo esto que me estás mandando a hacer. Es tan difícil para mí. Siento que esto me está debilitando. Siento que estoy perdiendo con esto. Pero por cuanto tú me estás pidiendo obediencia, yo decido obedecerte. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? La obediencia de Gedeón le quitó la gran cantidad de soldados, pero la obediencia de Gedeón trajo un nuevo soldado a pelear con él, y era el ángel del Señor. Algo te voy a decir, querido hombre que me estás escuchando. Cuando aprendas que la clave más importante de tu vida no es que tanto tienes, no es que tanto recurso tienes, sino que tanto obedeces a Dios, ahí vas a ver su victoria. Ahí, en tu obediencia, no en tus recursos. ¿Se acuerdan que les hablé de una plataforma que fue de bendición para este servidor? Febrero. La llave se empezó a cerrar. Yo dije, Señor, ¿y ahora qué? ¿Y sabe qué hacía yo todos los días? Todos los días entraba a ver cuánto había producido, cuánta producción había tenido ese día. Porque Él te dice, hoy te ganaste tanto, mañana tanto. Todos los días entraba. Y cuanto más lo miraba, más bajaba. Hasta que llegó un momento que yo dije, Señor, ¿sabes qué? Pues si no me quieres dar nada, no me des nada. Llegó el momento de mis pagos. Y lo primero que usted hace con su dinero determina qué es lo más importante para usted. Así no diga amén. Así es. Saqué mi diezmo al Señor y se fue. Te voy a obedecer, Señor. Primero lo primero, se fue lo del Señor. Y créame, no me alcanzaba. Míreme, no me alcanzaba. La misma llave que Dios me abrió, ahora me la estaba cerrando en la cara. Será por eso que yo amo tanto este país. Tenía una invitación a México a predicar. Por allá, en una montaña lejos. Ni internet había. O sea, yo me le perdí a mi familia y volví a aparecer a los días. Les dije, estoy vivo. Una pequeña iglesia. El pastor se acerca y me dice, pastor, gracias por haber venido. Hemos dispuesto esto para ti. Pastor, gracias. Guardé, oré por ellos. Me fui para mi casa y me fui para el hotel. Cuando llegué al hotel oré como siempre lo hago. Destapé el sobre y había como si mi canal hubiera generado una producción 2 veces. Y en ese hotel Jehová de los ejércitos me dijo, ¿viste? No es esa plataforma. Soy yo el que te sostengo. Soy yo el que te bendigo. Soy yo, no es ese cliente. Que porque perdiste un cliente, ¿a ti quién te dijo que es esa empresa? ¿A ti quién te dijo que es ese cliente? ¿A ti quién te dijo que es esa persona? El día que vuelvas a la obediencia sabrás que llegaste hasta donde llegaste, no por ti, sino por la bondad de nuestro Dios. Y si algún día el mismo Dios te cierra la puerta, aprende algo. Siempre y cuando Cristo esté contigo, aunque todos se vayan, con Él lo vas a tener todo. Alguien grite mi amén, por favor. Gedeón tuvo la victoria. Débil,
poquito, sin mucho, pero Dios le dio la victoria porque Dios estaba con él. Queridos hombres que están aquí, hay alguien entre nosotros que tal vez diga: pastor, yo estoy pasando una de esas batallas en mi mente. 2, las cosas en mi familia no andan bien, pastor. Quizás 3, y dicen: pastor, estoy batallando con la duda. No sé si estoy en lo que Dios me mandó a hacer o estoy en lo que yo me metí por mi cuenta. No sé. No sé si debo soltar o si debo mantener. Estoy dudando. O tal vez aquí hay hombres que dicen: pastor, ¿sabe? Mi batalla es contra la desobediencia. Porque hay cosas que yo tengo que dejar de hacer y no he querido soltarlas. Hay cosas a las que yo tengo que renunciar y no he querido renunciar a ellas. Hoy este auditorio va a ser testigo de hombres que van a cerrar muchas puertas para volver a agradar a Dios. Hoy este auditorio va a ser testigo de hombres que van a empezar a dejar de seguir mujeres que estaban siguiendo en sus redes sociales por volver a agradar a Dios. Hoy este auditorio va a ser testigo de personas que van a dejar hoy y van a cortar con negocios ilícitos porque dijeron: pastor, es que con este negocio es que yo me sostengo. Y no sé si te diste cuenta, pero Dios te dijo hoy que a ti no te sostiene ese negocio, a ti te sostiene Jehová de los ejércitos. Y el día que vuelvas a poner tu confianza en Él, te vas a dar cuenta de las promesas preciosas y maravillosas que están reservadas para ti y para los tuyos. Si tienes 1, 2, 3 o las 4, yo voy a orar por todos los hombres que dicen en esta tarde: pastor, de la mano de Dios y corriendo a su altar, yo voy a ver su victoria en el nombre poderoso de Jesús. Ponte sobre tus pies y levántale tus manos al Rey de Reyes. Vamos, levántale tus manos al Señor. Y este es el momento en el que quiero que abras tu boca y le digas a Dios: ¿cuál es esa batalla que estás teniendo que librar hoy? Si es tu mente, dile: Señor, cambia mi manera de pensar para que sea cambiada mi manera de vivir. Todo argumento que se metió en mi mente haciéndome pensar que sin eso no puedo vivir, hoy lo derribo en el nombre de Jesús. Vamos, quiero escucharte orar. Hay demasiados hombres aquí. Ora, ora. Abre tu boca y ora y dile: Señor, cámbiame, cambia mi mente, cambia mis pensamientos, renuévalos. Si hay argumentos que heredé desde mi casa, de mis padres, de mis antepasados, hoy derribo eso en el nombre de Jesús. Levanta tus manitos y dile: Señor, si las cosas en mi familia no andan bien, órale a Dios por esa esposa, esa misma mujer que tal vez te dijo: no quiero nada contigo, y hoy Dios vino a decirte es que no necesitas que ella quiera algo contigo. Tú necesitas querer todo conmigo y yo me encargo de hacer el resto. Levántale tus manos al Señor por tu familia. Vamos, hombre, levanta tus manos por tus hijos, levanta tus manos por tu generación. Pasan cosas sobrenaturales cuando un hombre abre brecha por su casa y por su familia. Dile conmigo: Señor, tú pelearás por mi casa, tú pelearás por mi familia. Yo hoy he aprendido que mi trabajo es levantar y reconstruir un altar para gloria y honra de tu nombre. Si has tenido que enfrentarte a la duda, dile: Señor, aumenta mi fe. Abre tu boca, iglesia, abre tu boca, querido hombre que estás aquí. Dile: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a entender que no son mis fuerzas, ayúdame a entender que no es mi capacidad, ayúdame a entender que no son mis dones, ayúdame a entender que yo dependo de ti siempre, que en ti está la respuesta siempre, Señor. Y muéstranos qué es lo que tenemos que obedecer, porque iremos en pos de tu palabra y en pos de tus instrucciones, aunque no las entendamos, aunque nos cueste trabajo. Hoy decimos: Señor, en ti confiamos, en ti esperamos, en ti creemos. Levántale tus manos al Señor. La prédica Las 4 batallas de la vida, el mensaje que acabaste de escuchar, es una de las palabras que me ha acompañado durante estos años. Y en esta ocasión poderla predicar en el estadio de GNP en Puebla fue un tiempo precioso. Espero que después de haber visto esta palabra, tu vida haya sido edificada y grandemente bendecida.
quisiera que por favor escribas en los comentarios: voy a ver la victoria en el nombre de Jesús. Colócalo ahí, dilo: voy a ver la victoria en el nombre de Jesús. Y le pido, como siempre, a Dios que bendiga su vida, su familia, su casa, sus proyectos, que este momento en el que usted está viendo esta palabra, cada petición y cada anhelo que usted tenga en su corazón y en su vida pueda ser contestado en la perfecta voluntad de Dios y en su tiempo. También queremos invitarle a que, si esta palabra lo ha subido, presione el botoncito de me gusta. También puede dejarnos un comentario, cuéntenos desde dónde está viendo esta palabra, qué horas son mientras la está viendo. Y por último, si no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal, active la campanita para que tenga todas las notificaciones activas y cada vez que salga un nuevo video o una nueva predicación, usted sea el primero en enterarse. Que el Señor bendiga tu vida grandemente en este momento. Muchas, muchas bendiciones. Hoy vamos a recibir una palabra que estoy seguro va a ser transformadora, reveladora y de mucha edificación para usted. Pero quiero invitarle a que antes de escuchar esta palabra usted pueda orar con nosotros. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que mientras la palabra es predicada, Él traiga a nuestras vidas y nos muestre en dónde está ese problema, en dónde está aquello en lo que necesitamos una intervención o un cambio que solo Él puede efectuar. Ore conmigo y dígale: Señor, háblame por favor, muéstrame, condúceme por el camino adecuado, de modo que yo pueda encontrar mi libertad, mi sanidad y mi transformación. Bendigo cada persona que está viendo este mensaje, los que frecuentemente ven predicaciones en este canal y los que tal vez hoy por primera vez entraron a ver un video y dicen: quiero entender cómo es eso de romper maldiciones generacionales. Espíritu Santo, háblales, bendíceles, sánales y con tu poder levántales. En el nombre de Jesús te lo pido, porque creo que así lo harás. Amén y amén. Escríbase un amén ahí donde está. Y vamos hoy a recibir esta palabra titulada: ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Vamos a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34, versículo número 7. Léalo conmigo lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, como es habitual. Y dice así: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Esta es una porción de la palabra que creo yo de alguna manera nos expone ante una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que lo malo puede trascender a las siguientes generaciones. La palabra del Señor lo dice y habla de la tercera e incluso hasta de la cuarta generación. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínese que usted está aquí. Antes de usted vamos a contar las generaciones que pasaron. Entonces su primera generación antes de usted son sus padres. Aquí están, papá y mamá. Ahí va la primera generación, o sea, 2 personas. Pero vamos con la siguiente, la segunda generación después de usted, que son sus abuelos. ¿Cuántos abuelos tiene usted? 4. Pastor, yo no los conocí, no estuvo en la casa. Eso no tiene nada que ver. Usted tuvo un abuelo, una abuela, un abuelo y una abuela que participaron en el nacimiento, en este caso, de sus padres. Si vamos hasta la tercera generación y subimos otro paso más, aparecen ¿quiénes? Los bisabuelos. O sea, el papá y la mamá de cada uno de estos 4 abuelos. Eso le da a usted 8 personas. A ver, quiero que piensen esto. De los que están viendo esta palabra, ¿cuántos alcanzaron a conocer a sus 4 abuelos? Creo que la mayoría. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos conocieron a sus bisabuelos?
No sé si le pasa igual que a mí, que yo alcancé a conocer solamente a una bisabuela, la mamá de una de mis abuelas, y ya no más. El resto habían fallecido para el momento en el que yo ya tenía uso de razón. No les alcancé a conocer, pero tenemos 8 bisabuelos. Usted vaya sumando: 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Y no contento con eso, la Biblia dice que puede ser hasta la 4ª generación. Entonces aquí llegamos a los tatarabuelos. ¿Cuántos tatarabuelos tiene usted? 16. Otra vez, 16 tatarabuelos, 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. ¿Cuánto le da toda esa suma? Matemáticos, ahí están rápido. 30 personas. Míreme aquí. Según la palabra de Dios, una maldición, un pecado familiar, generacional, que no se rompe, puede trascender, escuche bien, hasta 30 personas. Es decir, podemos nosotros estar cargando las ataduras, los comportamientos, las tendencias de hasta 30 personas. Y este niño, ¿por qué es mal geniado? Y esta persona, ¿por qué le encanta la deuda? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo indebido? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo inmoral? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia la infidelidad? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia un comportamiento que no agrada al Señor? Pero no solamente está lo malo, también aparece lo bueno. Es inteligente, es una persona ordenada. Mire, esto es algo tan poderoso y tan serio que note que el enemigo suele escondernos la historia de nuestros antepasados, y muchos de nosotros a veces desconocemos cuáles son esas maldiciones que pudieran estar operando. Pero hay algo que te quiero decir: aunque hayan maldiciones, aunque hayan cadenas que se hayan puesto de generación en generación con el plan de dañar a la siguiente familia, con el plan de dañar a los siguientes hijos, con el plan de dañar lo que otros están construyendo de tu apellido, de tu generación, quiero que recibas esto y lo creas en el nombre de Jesús. El poder de Dios puede romper toda cadena y toda atadura en tu apellido en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien lo cree, escríbame amén ahí donde está, porque la Biblia dice que así como la maldad llega hasta la 4ª generación, la misericordia de Dios alcanzará hasta 1000 generaciones. Es decir, si alguien en medio de ese apellido, si alguien en medio de esa familia se levanta y se arrepiente y dice: Señor, yo no voy a seguir arrastrando estas cadenas que han venido en mi apellido, yo no voy a seguir cargando este pecado que ha venido dañando mi casa, dañando el hogar de mis padres, dañando el hogar de mis abuelos, posiblemente el de mis bisabuelos. Yo en el nombre de Jesús me levanto y hago brecha, y creo que en mi vida, por el poder de Cristo, también hay libertad. Vamos, escríbame amén ahí donde está, porque hoy te lo voy a mostrar por la palabra cómo se rompen esas maldiciones. Ahora, cuando usted va al médico, usted se encuentra que una de las preguntas infaltables del doctor es: ¿qué enfermedades de base han habido en su familia? ¿Qué enfermedades tienen su padre, su madre, sus abuelos? Si algunos ya fallecieron, ¿por qué fallecieron? Porque dentro de la genética usted puede heredar este tipo de cosas. La genética es la que determina que nosotros pasamos unos códigos de información, en este caso física, hasta emocional, hasta temperamental, hacia la siguiente generación. Jerónimo tenía como 3 días de nacido, y recuerdo que yo estaba con él en la habitación y nos quedamos dormidos. Y cuando nos quedamos dormidos, mi esposa tomó una fotografía y me dijo: mira mi amor, la foto tuya con el niño Jerónimo, repito, 3 días de nacido. Y era impresionante, estábamos acomodados en la misma posición, igualiticos. ¿Quién hizo eso? Pues repito, hay una herencia. No sé si le ha pasado que a veces usted dice: ay, mira, salió igualito al papá, igualito a la mamá, habla como él, habla como ella. Posiblemente usted se va a encontrar de que muchas de las cosas con las que usted ha tenido que lidiar en sus hijos y en su generación, de alguien las aprendió y a alguien se las heredó, muy seguramente de nosotros como padres. Ahora, quiero mostrarle algo, y es, pastor, entendiendo
que hay una descendencia, entendiendo que yo puedo heredar estas maldiciones, ¿qué puedo hacer para poderlas romper? Es lo que le voy a enseñar en esta palabra. Y vamos al primer punto. Escriba, por favor. Primero, identifique las ataduras. Otra vez. Primero, identifique las ataduras. Es tan importante, querido hermano, identificar, encontrar cuáles son esos patrones repetitivos que han estado en la familia pasando de una a otra. Entonces de repente te das cuenta que en la familia ningún hogar dura, ninguna relación es larga. Hay familias en donde la deuda parece ser la constante, hay una esclavitud hacia las deudas. También hay familias donde hay constantes separaciones. Familias donde hay adicciones al licor, al cigarrillo, a las drogas, a los juegos. Adicciones constantes. Familias que parece que hacen con tanta facilidad trampa y les gusta hacer trampa, y es normal la trampa, la mentira, la corrupción, el maltrato hacia la mujer, el maltrato hacia los hijos, la desatención por parte de un esposo, el descuido, la infidelidad. Hombres que dicen: no, es que en la familia todos los hombres han engañado a sus esposas, o al revés, esposas que han engañado a sus esposos, y es un comportamiento repetitivo. Es tan importante identificarlas, porque mientras no las identifiques, no las podrás romper. Otra vez, mientras no las identifiques, no las podrás romper. Y yo le pido al Espíritu Santo que mientras yo predico, usted pueda empezar a pensar e incluso a escribir lo que usted está encontrando, que diga: pastor, yo siento que esto podría ser muy seguramente una maldición generacional. Permítame mostrarle un caso bíblico. Y es la historia de David, el mismo hombre del cual la Biblia dice fue conforme al corazón de Dios. Una de las historias más famosas alrededor de David nos la narra la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, donde vemos que David, ya siendo rey, decide no ir a la guerra. Se asoma en la terraza de su palacio y encuentra una mujer hermosa pero desnuda bañándose. Y cuando él ve a esta mujer, la manda a llamar, se acuesta con ella, tiene relaciones sexuales con ella, a pesar de que era la esposa de uno de sus soldados denominados los valientes de David. Es decir, uno de los hombres más cercanos de David. Y él no tuvo problema con acostarse y codiciar, y no solo codiciar, sino adulterar con la esposa de un hombre que podría ser perfectamente casi que su amigo. ¿Esto qué pecado es? Se llama adulterio. Y fue una de las cosas que le hizo tanto daño a David. Pero nosotros conocemos la historia. Fruto de esta unión, David no solamente se acuesta con ella, sino que además manda a matar al esposo de ella. Mire todo lo que un pecado sexual empezó a ocasionar en la historia del dulce cantor de Israel. Termina él casándose con esta mujer luego de que mata a su esposo. Y tras esta situación, dice la palabra que ella queda embarazada. Dios viene a poner las cosas en orden y este primer niño muere a raíz de ese pecado, porque no hay pecado que tarde o temprano no te vaya a traer consecuencias, las cuales determinen que pierdas algo que el mismo pecado te entregó. Y eso le pasó a David. El niño muere, sin embargo, Dios le perdona esta situación. David vuelve a, esta pareja vuelve a engendrar un hijo, y ahora nace Salomón, quien es el sucesor de David. Pero déjeme contarle, lo que tocó la historia de David en este capítulo fue un pecado sexual. Diga conmigo: atadura sexual. Fue lo que apareció en este segmento. Y cuando encuentras toda la historia de la familia, porque estamos hablando de las maldiciones generacionales, el capítulo 12, es decir, el siguiente capítulo de la historia, nos cuenta lo siguiente. David tenía un hijo que se llamaba Amón y tenía una hija que se llamaba Tamar. Ellos eran medio hermanos, eran hijos del mismo padre, pero hijos de diferente madre. Y dice la palabra que Amón se enamora de su hermana Tamar.
Y se enamora al punto de que él quiere y se arma una película. La engaña para que ella vaya a cuidarlo porque según él estaba enfermo. Pero realmente lo que hace Amón es violar, abusar sexualmente de su hermana. Y luego de que hace esto, lo cual es un pecado terrible llamado incesto, que a los ojos de Dios no es adecuado ni es correcto. Y entonces tras ese incesto pasa lo que pasa después de toda relación sexual indebida. O usted adquiere algo que se llama obsesión, o usted adquiere algo que se llama repudio. Y eso fue lo que le pasó a Amón. Después de acostarse con su hermana, abusarla sexualmente, la repudió, la rechazó. Y ella le dice: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué sucede aquello? Y entonces el otro hermano de Tamar, que se llamaba Absalón, este sí era hijo del mismo padre y de la misma madre, al darse cuenta de esto, se molesta profundamente porque su padre no corrige como la ley ordena a su hermano Amón, el mismo que había abusado, que había deshonrado a su propia hermana. Absalón guarda silencio por 2 años. Mire todo lo que está pasando en una familia. Guarda silencio por 2 años y finalmente se levanta a armar una rebelión en contra de su propio padre. Y una de las cosas que pasan en la rebelión es que Absalón se acuesta y tiene relaciones sexuales con las concubinas de su papá. Mire, yo no sé si alguien me está escuchando. David hace algo malo, pero ahora sus hijos están haciendo algo peor. Y todo esto estaba amarrado a un pecado sexual. Finalmente Absalón muere y bueno, parecería que todo queda ahí. Pero pasa algo más. Salomón, el hombre que le pide a Dios sabiduría y le dice: Dios, dame sabiduría, ante todo sabiduría. Mire tristemente lo que la palabra del Señor dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice así: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. No sé si lo está notando, pero pareciera que en la familia de David hubo un problema que siempre le causó daño, y era el problema de la inmoralidad sexual. ¿Sabe qué es eso? Maldiciones generacionales. La pregunta es: ¿cuál es la maldición que está operando en tu familia? ¿Cuál es la maldición que está operando en tu apellido? Y no estás haciendo nada para que se rompa. Y no estás haciendo nada para que se detenga. Y no estás haciendo nada para cortarla. Simplemente, bueno, ahí está y aprendimos a convivir con eso. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, esas cadenas se tienen que romper y se pueden romper en el nombre de Cristo Jesús. Alguien escríbame amén, por favor. Pastor, ¿cómo se identifican esas maldiciones? Ayúdame. Le voy a mostrar en este primer punto 3 consejos para que usted logre identificar las maldiciones. ¿Está listo para escribirlo? Primero, responda qué fue lo que usted heredó de sus antepasados. Otra vez, respóndase: ¿qué heredé de mis antepasados? Segunda respuesta, respóndase: ¿qué fue lo que a usted le hicieron que pudo haber activado esa maldición en su vida? Y tercero, responda de esa maldición generacional, ¿qué cosas usted ya practicó y ya hizo? Voy a usar un ejemplo para explicarle este principio. Cuando yo recién me casé, una de las luchas que tuve con mi esposa era por mi temperamento y por mi carácter, especialmente cuando mi esposa hacía algo que a mí no me gustaba o yo tenía la razón.
Supongamos que de repente sucedía algo que no estaba bien, ella se equivocaba y si yo tenía la razón y ella me discutía, yo me imponía con mi esposa. Nunca fui un hombre agresivo físicamente, ni antes ni ahora, y le pido a Dios que nunca sea, porque un hombre que le pega a una mujer no es un hombre. Un hombre que levanta la mano contra una mujer no sabe ni conoce los límites del respeto, de la honra, no tiene temor a Dios y no se comporta como un hombre, se comporta como un animal. Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos tratar a la mujer como vaso frágil, cuidarla y protegerla. Un hombre no tiene manos duras para dañarla, tiene manos duras para protegerla, no tiene manos duras para acabarla, tiene manos duras para producir y que nunca falte el pan sobre la mesa. Eso hace un verdadero hombre. Honra a su esposa y honra a su familia también. Y entonces, en medio de esta situación, yo recuerdo que yo me enojaba y yo, en aras de tener la razón, quería ganar el problema, y esto nos generó mucha fricción y mucho conflicto. Y recuerdo que un día estaba yo en un ayuno llevándole esto al Señor y le dije: Dios, yo no quiero ser así. A veces siento que soy tan mal geniado con mi esposa. A veces siento que soy, que la trato tan fuerte, sin decirle nunca una palabra obscena, claro está. Pero me enojaba. Yo no sé si alguien me entiende. A ver, todo el que se ha enojado diga: yo también me he enojado, pastor, escríbalo ahí. Y entonces yo empiezo a hacer este ejercicio y la primera pregunta es: ¿qué heredé? Entonces, para poder identificar qué heredé, lo primero que hago es pensar en mi papá. Y digo: a ver, ¿cómo trataba mi papá a mi mamá? Ellos hasta el día de hoy son un hogar que ha estado unido. Pero vino a mi mente dos momentos. Uno en el que mi papá estaba discutiendo con mi mamá, estaban alegando, discutiendo de palabras. Y de repente, en medio de esa discusión, yo vi a mi papá tomar a mi mamá de los brazos, duro, la sacudió y la empujó contra un armario. ¡Pah! Cayó mi mamá ya. Yo estaba muy chiquito y yo me asusté cuando vi eso. Y luego vi más grande otro episodio parecido, en donde ellos tuvieron un altercado. Y vi esa situación y dije: yo creo que yo heredé eso de mi papá. Nunca a mi esposa la he agredido físicamente, repito, Dios me guarde, eso no lo hace un verdadero hombre. Pero dije, cuando se trata de pasar un límite, en este caso con las palabras, lo heredé de mi papá. Luego empecé a buscar en la historia de mis abuelos. Y llegó a mi mente cuando me compartieron la historia de uno de mis abuelos, en donde claramente hubo también hombres que no supieron tratar a sus esposas. Entonces dije: lo heredé. En mi familia hay eso. Hay hombres que no saben tratar a sus esposas. La segunda pregunta es: ¿qué me hicieron? Y estaba yo pensando en eso. Y en medio de ese ayuno, el Señor me llevó a mi primaria, segundo de primaria. Yo no sé por qué me acordé de ese momento, pero me fui cuando estaba en la escuela y en ese momentito yo me sentaba siempre adelante. Mi papá me enseñó las tablas de multiplicar, pero con juguete. Me dijo 4 por 4 y si yo me equivocaba, páquete. No estoy diciendo que esa es la forma correcta de enseñarlos, pero le estoy compartiendo que así me las enseñaron y me las aprendí. Gracias al Señor, a mí siempre me fue muy bien en el estudio. Y yo me sentaba adelante, en la primera fila. Y recuerdo que ese día la profesora Alcira, jamás olvidaré ese nombre, que el Señor la tenga en fuego lento, estaba ahí. Y dijo: saquen una hojita. Y todos sacamos una hoja. Y dijo: márquenla con su nombre. Yo la marqué con el nombre. Nos iban a hacer examen de las tablas de multiplicar. Y entonces, en medio de ese momento, la profesora empezó a dictar 4 por 4. Y yo: 4 por 4. 5 por 7, 5 por 7. Porque es que yo desde chiquitico tenía una costumbre. Cuando a mí me hacían un examen o un taller, yo primero escribía todas las preguntas y después escribía todas las respuestas. Esa era mi costumbre. Entonces la profesora dictó 10 tablas de multiplicar. Cuando ella terminó de dictarlas, yo empiezo a escribir desarrollo. La señora se bajó y empezó a llevarse todas las hojas. Y como yo estaba sentado adelante, a que no sabe cuál fue la primera que se llevó, la mía. Yo en ese momento dije: profesora, espere. Y dijo: no voy a esperar porque yo les di tiempo. Resulta que la señora nunca dijo que el examen era escriba la pregunta y ponga la respuesta. Nunca lo dijo.
Yo pensé que tendría tiempo para responder, pero la señora no nos dio tiempo. Por eso le digo, ojalá Dios la tenga en fuego lento y le perdone eso. Y entonces yo empecé en una angustia, porque yo en mi vida jamás había sacado una mala nota en mi estudio, nunca. Siempre me destacaba, siempre me iba bien. Ella se subió, en ese tiempo los salones tenían como una especie de tarima, como una especie de, sí, una plataforma, y ahí estaba ella en un escritorio y empezó a firmar a calificar los exámenes. Y cuando llegó a mi examen, le puso una letra I de insuficiente y me la pasó y me dijo, me la trae firmada por su mamá. Yo empecé a llorarle, yo le dije, profesora, por favor, escúcheme, hágame el examen oral, pregúnteme las que yo me las sé. Y me dijo, no, usted ya tuvo tiempo. Le dije, profesora, se lo suplico, deme una. ¿Por qué? No, usted ya tuvo tiempo. Y yo, profe, mire, se lo ruego, no me ponga esta nota, yo me la sé. No, y no lo quiero escuchar. Mire, yo me fui muy triste para mi casa, llorando con esa nota guardada, porque esa señora me dijo que ese papel tenía que venir firmado por mi madre. Yo sabía lo que iba a pasar. Yo llegué a la casa y yo dije, no voy a decir nada, pero las mamás conocen a sus hijos. Entonces mi mamá me dijo, ¿usted qué le pasa? Y yo le dije, no me pasa nada. Y me dijo, ¿usted le pasa algo, Juan Pablo? Le dije, no me pasa nada, mamá. ¿Usted qué tiene? Le dije, nada. ¿Usted qué hizo? Algo hizo. Y mire, parece que tuvieran telepatía. Abrió la maleta justo donde yo había guardado el examen. Cuando lo saca y me dice mi mamá, ¿qué es esto? Y yo le dije, mamá, es que yo saqué una mala nota. Y no le alcancé a explicar. Me dijo, usted nunca me vuelve a traer una mala nota. Ya le iba a explicar a mi mamá, y fue y me dio una pela que usted no se alcanza a imaginar por haber sacado una mala nota. Y entonces yo en ese ayuno pensaba, y yo decía, Señor, ¿tú por qué me haces acordar de esta señora Alcira y de mi mamá? Si han pasado tantos años, yo ahora estoy casado, tengo a mi familia. ¿Qué tiene que ver Alcira, mi mamá, con mi esposa? Y el Señor me hizo reflexionar en esto y me dijo, nota bien lo que pasó. ¿Estás identificando ese suceso en tu vida? Primero, pasó con dos mujeres. Segundo, fue el mismo día. Y tercero, aunque fueron dos escenarios diferentes, fue la misma situación. ¿Cuál? Yo tenía la razón, pero ninguna de las dos me quiso escuchar. Ninguna de las dos me quiso dar la oportunidad de contar lo que había pasado, sino que se impusieron. Y era como si desde ese momento mi mente hubiera codificado un patrón. ¿Y cuál era el patrón? A mí nunca una mujer me va a mandar a callar si yo tengo la razón. Y ahora ese patrón, por algo que a mí me hicieron, me estaba causando mucho daño con mi esposa. Yo no sé si esto está siendo claro para usted, pero le pido a Dios, como lo hice hace un rato, que mientras yo le hablo, Él le muestre a usted cuáles fueron esos episodios que tal vez te marcaron. Ese día que tal vez una persona te abusó, ese día que una persona te tocó, ese día que una persona te estafó, ese día que una persona hizo algo indebido en medio de tu infancia, en medio de tu crecimiento, y desde ahí tú quedaste con una marca, y ese efecto activó una iniquidad en tu vida, activó una maldición generacional que no te permite ser feliz. Pero hoy te digo, una vez se identifica dónde está el problema, podrás arrancarlo de raíz en el nombre de Jesús. Escríbame amén si lo cree. Pero lo tercero que le dije es, responda, ¿qué fue lo que usted hizo? Y entonces cuando llegué a esa pregunta, efectivamente tuve que escribir y decir, cuando me enojo, no le hablo bien a mi esposa. Cuando me enojo, me impongo sobre ella si tengo la razón. Cuando me enojo, he sido un hombre hostil y hasta orgulloso. Porque aunque tengo la razón, me planto y digo, no voy a perdonar, no voy a hablar, no voy a dar el brazo a torcer, como si eso produjera felicidad. Querido hermano que me estás viendo, una vez identificas la maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar en ella, o si no, ella seguirá trabajando para destruirte. Lo voy a volver a repetir. Una vez identificas esa maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar para romperla, para acabarla, para no darle continuidad, o ella va a romperte la vida a ti.
Pero no solamente necesitamos identificar las maldiciones, sino en segunda instancia necesitamos cortar las ataduras con el poder de Dios. Lo voy a volver a repetir. Corte las ataduras con el poder de Dios. Si hay algo que le va a traer a usted libertad de las maldiciones generacionales, es el poder de Dios. Nehemías capítulo 9 versículo 1 y 2 es un versículo que me llama profundamente la atención, porque creo que reúne de alguna manera el poder de Dios cuando se trata de romper una maldición. Y dice así la palabra del Señor: el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Amén y amén. Este versículo me muestra lo que usted debe hacer para poder cortar con las maldiciones generacionales en medio de su familia. Lo primero, quiero que escriba por favor, estamos en el punto 2. Pastor, ¿cómo se rompe con el poder de Dios? Es lo que le voy a responder en este momento. Escriba por favor 2.1. Estoy en el punto número 2. Con el perdón. Otra vez, ¿con qué? Con el perdón. El perdón es un antídoto sobrenatural para romper maldiciones generacionales. Escuche esto. La palabra dice en Nehemías que ellos se reunieron para pedir perdón a Dios por sus pecados. En mi caso, ¿sabía usted que para poder mejorar mi relación con mi esposa, yo tuve que perdonar a mi profesora otra vez? Perdoné al Cira. Yo no sé dónde está el Cira. Es más, profe, si está viendo este video, la perdono. Yo no sé dónde vive, no sé si vive todavía, pero tuve que perdonarla. Perdono a mi profesora Alcira por eso que me hizo. Yo pensé que ella había perdonado a mi mamá, pero fui y la busqué y le dije: mami, ¿usted se acuerda ese día que me dio esa pela? Y me dijo: ay, papito, perdóneme, es que yo no supe reaccionar. Y yo le dije: mami, yo la perdono. Y me dijo: pero está bien, mi amor. Y se puso a llorar y ya arreglamos el asunto. El perdón es parte de la libertad. ¿Por qué razón? Porque el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Otra vez, el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Cuando tú perdonas, estás diciendo: esa herida que me estaba haciendo daño, esa herida que me estaba haciendo pensar de una forma inadecuada, esa herida que me estaba haciendo vivir de una forma que no correspondía, hoy la sano en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué la sanas? Porque no es lo mismo vivir una vida enfermo que vivir una vida sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero lo logras cuando en ti hay perdón. Ahora yo me acuerdo de la profesora Alcira. Paso por la escuela y usted cree que yo digo: ahí fue donde esa señora. No, yo estoy sano. Ya, si la llego a ver, le daré un abrazo, por ejemplo. Porque la sanidad une lo que estaba roto. Perdón. Y no solamente necesitamos el perdón para pedirlo, también necesitamos el perdón para darlo. ¿Cuántos de nosotros en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar, hemos tenido que poner a nuestra esposa a vivir con nuestras maldiciones generacionales? Y ella ha tenido que afrontar lo que tal vez tu mamá tuvo que afrontar con tu papá, o tu papá tuvo que afrontar con tu mamá, y ahora tú se lo estás haciendo vivir a tu esposa. Hoy te digo: ¿quieres libertad? Siéntate con esa mujer y las veces que sea necesario dile: mi amor, perdóname, yo quiero trabajar para mejorar, yo quiero trabajar para ser otra persona, yo quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un hogar diferente, quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un estilo de vida diferente. Pero perdóname por ese momento en el que te hablé, en el que reaccioné de esa forma. Pero no haga el perdón después de 4 días de no hablarse, hágalo inmediatamente. Si algo pasó mal, arréglelo. Cuanto más rápido perdone, menos grande será el efecto de la herida. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, dígame amén, por favor. Lo segundo es la intercesión. 2.2, estoy en el segundo punto. ¿Cómo se corta con el poder de Dios? Primero, con el perdón. 2.2, con la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Nehemías lo dice. Cuando ellos estaban en medio de este momento de consagración, empezaron a orar, note esto, por sus pecados
y por los pecados de sus padres. Otra vez, pidieron perdón por sus pecados, pero también por los pecados de sus padres. ¿Sabe qué es eso? Interceder. ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado que nuestras oraciones no son solamente por nosotros, son también por nuestra familia? Ore y diga: Señor, trae libertad sobre mi vida, pero también trae libertad sobre el hogar de mis padres. Trae libertad sobre esa relación de mis abuelos si todavía están con vida. Señor, yo te pido perdón por los errores de ellos. Alguien tiene que levantarse a hacer brecha por su generación. Alguien tiene que levantarse a decir: Dios, perdona esa familia, perdona este apellido que no te ha honrado, perdona este apellido que ha vivido en tanto desorden. Pero yo quiero ser esa persona que se levante a dar ejemplo. Yo quiero ser esa persona que cuando busques esta familia encuentres que en medio de este apellido, donde hubo desorden, donde hubo maldad, donde hubo pecado, donde hubo inmoralidad, también se levantó un muchacho, una muchacha, se levantó un hombre, una mujer, diciendo: Señor, yo no quiero, me rehúso a seguir viviendo de la misma manera. Y no solamente te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de mi padre, te pido perdón por los pecados de mi madre, te pido perdón por su indolencia, te pido perdón por su indiferencia. Señor, alcánzalos a ellos. Eso es ser un intercesor. Pero ¿sabe por qué mucha gente no ve el cambio en su familia? Porque oran por ellos, pero no oran por su familia. Así no diga ven. Así es. Ore por su familia. Interceda. Clame por ellos. ¿Cómo es posible que estás viendo desorden en tus hermanos y tú pues allá ellos con Dios? Ora por ellos, levántate temprano, arrodíllate y dile: Señor, así como me estás cambiando la vida a mí, cámbiasela a mi hermano, cámbiasela a mi hermana. Yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero tú con tu poder lo puedes hacer todo. Interceda. La intercesión rompe las maldiciones generacionales. Si alguien me está entendiendo, dígame amén, por favor. Yo sé que le estoy dejando muchas tareas, pero no he acabado. Me falta otra. Escriba 2.3. ¿Cómo se cortan las ataduras con el poder de Dios? Este es el momento del resumen. Escriba: primero, con perdón. Segundo, con intercesión. Tercero, con ayuno. Otra vez, ayuno. Dice la palabra en Nehemías que el pueblo se reunió en asamblea y esa vez ayunaron. ¿Por qué el ayuno es tan poderoso, pastor? Porque el ayuno, escúcheme bien, es tan subestimado hoy por los cristianos. Es tan subestimado por la gente. La gente le gusta cantar, la gente le gusta escuchar predicaciones, la gente le gusta orar, a algunos les gusta leer la Biblia, pero hay gente que no le gusta ayunar. Querido hermano, ¿y usted no se ha dado cuenta que una de las armas más contundentes en el mundo espiritual es el ayuno? ¿Por qué, pastor? Por algo tan sencillo como esto. El ayuno controla la carne. El ayuno educa la carne. El ayuno le dice a la carne: pues no vamos a comer lo que quieres cuando quieres. El ayuno le dice: vamos a disciplinarnos. El ayuno le enseña a la carne, a este estuche, a decir no, aunque puede decir sí. El ayuno, escuche bien, es una herramienta tan necesaria. La gente, cuando aprenda a ayunar, empezará a ver cambios que nunca había visto en su familia. Pastor, ¿cómo ayuno? Hay muchas formas de ayunar, pero déjeme darle la más básica. Cuando usted haga un ayuno, por ejemplo, dígale: Señor, la última comida que me voy a comer hoy será a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, qué sé yo. Y no como más. ¿Cuándo vuelvo a comer? Al siguiente día, a la misma hora. Eso es un ayuno. 6 de la tarde levanto mi ayuno. Pastor, ¿y a eso qué más hay que meterle? ¿Solamente dejo de comer? No, a eso usted también tiene que meterle oración, leer la Biblia, ponerse una predicación en el día, o 2, o 3, o 4, las que pueda. Encerrarse en un cuarto, poner adoración, cantar a Dios, levantar sus manos. Es tan poderoso. Yo creo que alguien aquí me va a entender y me va a dar la razón. Cuando usted está ayunando y le da hambre y empieza a buscar de Dios, el hambre se apacigua. Solo el que lo ha practicado puede decir amén a lo que le estoy diciendo, pero así es. Es poderoso. Pastor, pero es que es difícil. Claro que sí, pero si usted aprende a decirle no a lo que le conviene, podrá tener la fuerza de decirle no a lo que le hace daño.
El ayuno es una práctica necesaria como hijos de Dios. Hace un tiempo en mi oficina tuve la dicha de tener a un pastor muy, muy especial, al que estimo y aprecio profundamente, pastor Mike Shields. Se sentó en mi oficina y me dijo, yo era pastor de jóvenes en ese tiempo, y me dijo, Juan Pablo, te quiero dar un consejo. Enséñale a los jóvenes a ayunar redes sociales. Enséñale a los jóvenes a ayunar el uso de su celular. Enséñale a los jóvenes a ayunar tiempo de ocio y de esparcimiento. Diles, voy a dejar de hacer esto por estos días o por este tiempo. Yo me quedé mirándolo así. Y lo primero que dije, sí, la Biblia, ¿dónde dice eso? Pero no se lo dije a él, lo pensé, lo dije por dentro. Y entonces él me dijo, me lanzó la siguiente frase: porque todo lo que te controla y te lleva a lo indebido tiene que ser sometido al ayuno. Todo lo que te controla y no te deja tener disciplina tiene que ser sometido al ayuno. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están controlando? ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están dominando? Y tú dices, pastor, yo con esto no puedo. Sométalo al ayuno y usted va a ver el poder de Dios sobre su vida. Sométalo al ayuno y usted va a activar un rompimiento en su vida en el nombre de Jesús. Pastor, es que yo veo a esa persona y siempre caigo en lo mismo. Veo a esa persona y siempre termino fornicando. Sométalo al ayuno y diga, no más, corto con eso, hago un freno con esto definitivo, y vas a ver la libertad de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que escribirme amén, por favor, si lo cree. Pero aquí voy a darle lo tercero y último, y con esto voy a cerrar esta palabra. Pero entonces déjeme recapitular. Usted sabe que a mí me gusta que esta predicación usted no solamente la escuche, sino que también la entienda, la escriba y la practique. Y por eso nos esforzamos de ser lo más claro posibles, para que realmente esta palabra pueda atesorarse en su corazón y en su vida. Pero déjeme recapitular. Hoy aprendimos cómo romper las maldiciones generacionales. Le enseñé que una maldición generacional tiene el poder de llegar hasta la tercera o incluso hasta la cuarta generación. También le mostré que para poder romper esto necesitamos hacer tres cosas, de las cuales le mencioné dos. Lo primero, identificar esas maldiciones. ¿Cómo se identifican? Mirando qué fue lo que yo heredé, qué fue lo que a mí me hicieron, y tercero, qué ha sido lo que yo he hecho que no ha estado bien. El segundo punto del que te hablé es que necesitamos cortar esas maldiciones con el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué activa el poder sobrenatural de Dios? Te hablé de tres cosas. Te dije que el poder sobrenatural de Dios se activa con el perdón, se activa con la intercesión y se activa con el ayuno. Pero aquí viene lo tercero y último. ¿Cómo se rompen las maldiciones, pastor? Escriba, por favor. Cuidando nuestra libertad. Otra vez, cuide su libertad. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra historia. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos de los que llegamos a Jesús? Que nos acercamos a Él y se nos olvida ese código del principio infalible de un cambio permanente, que Jesús lo repitió muchas veces cuando le dijo a aquellos que perdonaba: vete y no peques más. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que el Señor nos limpia, pero aunque nos limpió, y a pesar de eso, pareciera que indiscriminadamente nos vamos corriendo a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Cuidar la libertad es entender que usted no puede seguir dañando su hogar por esa adicción. ¿Cómo es posible que tu esposa tenga que encontrarte borracho, gastándote el dinero en licor, gastándote la vida en adicciones, en cosas que no aplican? Y vienes y lloras: ay, perdóname, dame una oportunidad. Pero pasan los días y vuelves otra vez a lo mismo. Eso no es cuidar tu libertad, eso es jugar con ella. ¿Cómo es posible que cometiste un error en tu pasado o recientemente, te perdonaron, te dieron una oportunidad, pero ya estás otra vez volviendo a lidiar con lo mismo?
volviendo a consentir lo mismo. Eso no es cuidar la libertad. Cuidar la libertad es mirar de dónde me sacó Dios, y en lugar de mirar a dónde debo volver, colocar tu mirada hacia dónde Dios me quiere llevar. Cuidar la libertad es decir, Señor, ya no quiero seguir viviendo más esta vida de pecado, de desobediencia y de maldad. Ya soy consciente que he sido atacado y perseguido por una maldición generacional, pero no quiero que esta maldición cobre mi hogar como ya cobró el de mi familia. No quiero que esta maldición destruya mi vida como ya destruyó a mi familia. Miren, cuando una persona llega a Cristo y decide cuidar su libertad, va a transformar su historia y la historia de toda su familia. Cuando yo llegué a Cristo, yo me hice una promesa, y esa promesa es: yo nunca voy a tomar licor. Nunca. Por favor, ayúdame, Señor. Y hasta el día de hoy, Dios me ha permitido cumplirle esa promesa a Dios. El Señor me ha ayudado a cumplirle esa promesa a Él. No porque yo sea muy fuerte ni muy bueno, sino porque un día yo fui consciente de que hay ataduras que han estado en mi familia que yo no pretendo permitir que se metan en la mía. Y para gloria y honra del Señor, hoy soy pastor, hoy sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque no puedo contar eso de mis padres ni de mis abuelos, Jerónimo, y si Dios da la vida, mis nietos sí dirán: algún día en esta generación se levantó un hombre que rompió una maldición y dijo: no quiero seguir viviendo como este patrón me está enseñando. Quiero vivir la vida que Cristo ha prometido para mí y para los míos. Si usted es uno de ellos, quiero que por favor escriba amén ahí donde está, y permítame hacer una oración por usted hoy. Y vamos a decirle al Espíritu Santo que traiga sobre nosotros esa libertad que solo Él puede dar. Esas cadenas se pueden romper en el nombre de Jesús. Tú que dices: pastor, esta maldición destruyó mi familia, yo he visto a Dios restaurar hogares. Tú que dices: pastor, esa maldición está dañando a mis hijos, yo he visto a Dios restaurar hijos por el poder de su palabra. Tú que dices: pastor, esta maldición me cobró quitándome lo que más amo, yo he visto la misericordia de Dios traer vida a lo que estaba muerto. Pero levántale tus manos al Señor. Si puedes escribir esto, escríbelo y coloca: di, soy libre de toda maldición generacional. Escríbelo ahí donde estás. Mientras ora, di: soy libre de toda maldición generacional. Mi familia es libre de toda maldición generacional. Escribe el apellido de tu familia y di: la familia, coloca el apellido, es libre de toda maldición generacional. Padre, hoy me uno a orar por ellos. Mientras escriben esos nombres, mientras algunos tal vez con lágrimas en sus ojos diciendo: no puedo más con esta vida. Mientras algunos cansados en su alma y en su espíritu diciendo: Señor, eso era lo que yo necesitaba, saber cómo romper estas maldiciones, saber cómo cortar con estas cadenas. Pero hoy me enseñaste, Dios, que en el perdón hay poder. Hoy me enseñaste que en la intercesión hay poder. Hoy me enseñaste, Padre Celestial, que en el ayuno hay poder. Empieza a interceder por tu familia ahí donde estás. Ora por tu padre, abre tu boca con nombre propio, menciona el nombre de tu padre, menciona el nombre de tu madre, menciona el nombre de tus hermanos, menciona el nombre de tus abuelos, de los que te acuerdes, y di: Señor, yo me levanto y hago brecha por mi familia, y todo pecado que no fue perdonado, y todo pecado que quedó activo, que esa deuda que quedó pendiente, hoy te pedimos, Señor, perdona nuestra familia y trae tu libertad para que nuestra casa pueda ser una casa libre, para que nuestros hijos sean hijos libres por el poder del nombre de Jesús. Señor, hoy te agradecemos, te adoramos y te exaltamos. Tomamos tu palabra en nuestro corazón y creemos que para nosotros y para los nuestros también la libertad de Cristo nos alcanza. Y así como dijo la palabra que la maldad va hasta la tercera y cuarta generación, hoy nos aferramos de esto, y es que la misericordia de Dios llegará hasta 1000 generaciones. Alcanza a mis hijos, abre tu boca, dile: alcanza a mis nietos, alcanza a mis bisnietos. Y si algún día muero, aunque yo esté muerto, acuérdate de mi generación, acuérdate de los míos, Señor. Y si alguno trata de desviarse, alcánzalos con tu amor, así como me alcanzaste a mí, Señor. Pero que la maldición no sea la constante en mi familia, sino la bendición de que Cristo sea el Rey de mi
casa, de mi apellido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que escribir amén y amén ahí donde está. Dele gracias al Señor con sus palabras y dígale: Señor, hay libertad en mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted que ha visto esta palabra, usted que ha recibido este mensaje, transfórmese en un evangelista también. Como pastor, si usted siente que esto que usted aprendió, alguien tiene que escucharlo, comparte esta palabra inmediatamente. Mándesela a sus amigos, mándesela a su familia y dígale: familia, vean esto. Yo creo que nos va a ayudar a romper cosas que tal vez no hemos podido, pero yo le pido al Señor, para gloria de su nombre, que en ti y en tu casa puedas ver la libertad y el poder de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y te mando desde aquí un fuerte abrazo. Muchas y muchas bendiciones.